Hola chicos, buen día. Bueno, vamos a ver unidades de medida. Ustedes estuvieron midiendo el otro día y lo que estaban midiendo eran longitudes, eran distancias de un punto al otro. ¿Sí? Midieron su altura, midieron la mesa, preguntaron cuánta distancia hay entre su lugar de vacaciones y su casa, ¿sí? Y utilizaron distintas medidas. Esas medidas se llaman medidas de longitud. Entonces usaron kilómetros para medir distancias de un lugar al otro, usaron metros para medir, por ejemplo, la mesa o la altura, utilizaron centímetros para medir el cuaderno y no utilizaron milímetros porque no les hice medir cosas chiquititas, pero el milímetro también es una unidad de medida bastante usada. Aparte de estas medidas de longitud, tenemos las medidas de peso. Cuando voy a la verdulería y pido 1 kilogramo de manzanas, o cuando, por ejemplo, cocino y tengo que poner 250 gramos de azúcar. Y también está el miligramo, que son para medir pesos más chiquititos. Y por último tenemos las medidas de capacidad, que son las medidas de los líquidos. Tenemos 1 litro de leche, 2,5 litros de... El tanque tiene 750 litros de agua. Y los mililitros cuando son cosas, cantidades más chiquititas. Siempre vamos a tener unidades de medida que van a ser más grandes que otras, ¿sí? Este kilómetro es una unidad de medida que es mayor que este milímetro. ¿Qué significa eso? Que yo voy a necesitar muchos milímetros para formar 1 kilómetro, ¿sí? Si yo quiero medir, vamos a hacer un ejemplo, si yo quiero medir esta distancia, ¿sí? Y utilizo, por ejemplo, centímetros, vamos a decir que estos son centímetros, voy a necesitar, vamos a ver que todos sean iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros, ¿sí? Pero si lo quiero medir en milímetros y cada milímetro es esta distancia, voy a necesitar muchos más milímetros. Me fue el foco, qué cosa. Bueno, ya se enfocará. A ver si pongo la mano. Bueno. Entonces, ahí vemos en una misma distancia, depende la unidad de medida que yo use, van a entrar más o menos. Si yo utilizo centímetros acá, van a entrar 9 centímetros. Pero si utilizo milímetros, que es una unidad más chiquitita, voy a necesitar más milímetros. ¿Cómo son esas equivalencias, digamos? En 1 kilómetro entran 1000 metros, ¿sí? Si ustedes agarran el metro con el que midieron las cosas y ponen 1000 metros seguidos, van a formar 1 kilómetro. Por eso las distancias grandes se miden en kilómetros y no en metros, porque yo para hacer 500 kilómetros, es mejor decir 500 kilómetros y no decir 500.000 metros. Es lo mismo, mide lo mismo, pero utilizo números más chiquititos. 1 metro van a ser 100 centímetros. Eso, si ustedes agarran el centímetro de su casa, van a ver que lo pueden ver, o una regla, pueden ver lo que son los centímetros y si cuentan 100 centímetros van a formar 1 metro. 1 metro son 1000 milímetros y 1 centímetro son 10 milímetros, ¿sí? El centímetro y los 10 milímetros en la regla se ve perfecto, ¿sí? Yo tengo de 0 a 1 y tengo las 10 rayitas adentro. Cada rayita es 1 milímetro. 10 milímetros forman 1 centímetro. 1000 milímetros me forman 1 metro. 1000 metros me forman 1 kilómetro. Y en las medidas de peso vamos a tener que 1 kilogramo son 1000 gramos y que 1 gramo son 1000
miligramos. Las palabras nos ayudan. Miligramos nos dice 1000 gramos. Y 1 litro, en las medidas de capacidad, van a ser 1000 mililitros. Porque estas son las unidades que más vamos a usar. Anótense este cuadrito, pausen el video, anótense este cuadrito, así se lo acuerdan. Estas equivalencias son siempre así. Siempre 1000 metros me van a formar 1 kilómetro. 100 centímetros me van a formar 1 metro. Para pasar de una unidad grande entonces a una unidad más chiquitita, lo que tenemos que hacer es ver esta equivalencia y multiplicar por 10, por 100, por 1000, por lo que sea. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar 0,75 metros a centímetros, como yo sé que 1 metro son 100 centímetros, voy a multiplicar por 1000, por 100. Porque 1 metro son 100 centímetros. Acuérdense que para multiplicar por 100, corro la coma 2 lugares para la derecha. Entonces me va a quedar que 0,75 metros es igual a 75 centímetros. Si yo quiero poner, por ejemplo, 3,75 metros y lo quiero pasar a centímetros, lo mismo, multiplico por 100. Corro la coma 2 lugares para la derecha y me va a quedar 375 centímetros. Es muy importante que siempre pongan la unidad de medida que están usando, porque es distinto decir 375 centímetros que 375 metros, que 375 kilómetros. Entonces es muy importante la unidad. Siempre cuando trabajamos con medida vamos a tener la unidad de medida y la cantidad de esa unidad. Pasemos, por ejemplo, 4,2 litros, queremos pasarlo a mililitros. ¿Cuántos mililitros entraban en 1 litro? 1000. Entonces voy a multiplicar por 1000. Y voy a correr la coma entonces 3 lugares para la derecha. Y me va a quedar 4200 mililitros. 4,2 litros es igual a 4200 mililitros. Muchas veces, como ustedes bien me lo pusieron, hay unidades que son compuestas, o sea que tienen una parte en una unidad y otra parte en otra unidad. Retomemos este de 3,75. Discúlpenme, pero mi pizarrón es chiquitito con él. Lo tengo que estar borrando. Este 3,75 metros, yo lo podría expresar, como muchos de ustedes cuando tomaron las medidas lo hicieron, como 3 metros 75 centímetros. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que esta es una unidad compuesta. Y ven que acá ya no tengo comas. En una unidad simple sí voy a tener el número decimal, porque significa, estos 75 significa que no llegaron a formar hasta el metro 4. Está entre el 3 y el 4. Y acá yo digo que son 3 metros 75 centímetros. ¿Cómo convierto estas unidades compuestas también? ¿Cómo paso? Por ejemplo, si yo quiero convertir 2,06 kilogramos, los quiero convertir en una unidad compuesta, en una unidad que tenga kilogramos y gramos. Bueno, siempre la parte entera es la unidad que corresponde. Esto van a ser 2 kilogramos. La parte decimal, en este caso, yo voy a tener 0,06 kilogramos. Si yo sumo estos dos, llego a esto que tenía acá. ¿Cómo paso estos 0,06 kilogramos a gramos? Acuérdense que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Entonces esto yo lo multiplico por 1000. Y me queda, corro la coma 3 lugares, me queda 60 gramos. Entonces, esta unidad que está en una unidad simple, y si yo la quiero expresar en unidad compuesta, van a ser 2 kilogramos, 60 gramos.
Para trabajar con unidades compuestas, entonces lo tengo que separar. La parte entera siempre me va a quedar con la unidad inicial y la parte decimal es la que yo voy a transformar en la unidad más chiquitita. Ahora les toca trabajar a ustedes en la actividad de la página 80. Esto es la página 79 y 80 del libro de colores y ustedes tienen que hacer, fíjense en Classroom, la actividad que tengan que hacer.